Voz Media. Hablamos como tú. Nicaragua se plantea la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, luego de que el Papa Francisco calificara al gobierno de Daniel Ortega de dictadura grosera. El pontífice declaró en una entrevista con el portal argentino Infobae que Ortega tiene un desequilibrio y dijo que su administración tiene tintes de dictadura comunista o hitleriana. Tras la entrevista difundida el viernes, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica. Dictatorial contra la oposición, contra todas las instituciones del Estado nicaragüense. Tenemos para este segmento a Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, despojada de su ciudadanía por el régimen nicaragüense, y a Luis Galeano, nuestro colega periodista, ex corresponsal de las agencias EFE y Prensa Asociada. Ambos invitados esta noche han sido despojados de su ciudadanía, otro mamotreto jurídico que ha provocado la deriva dictatorial. Quiero comenzar con Jennifer y con Luis, con esta declaración de Humberto Ortega. Dice, si Daniel Ortega, su hermano, no rectifica, se va a aislar y le va a ser difícil gobernar. Realmente está tan aislado realmente que lo que está es corriendo hacia adelante. Gracias, Oscar, por la invitación. Yo creo que el pronóstico del hermano de Ortega llega muy tarde. Ortega ya está aislado, ya está avanzando hacia un camino sin retorno, ya avanzó, ya lo hizo, y ya no hay nada que pueda hacer porque ha cometido crímenes de lesa humanidad y lo ha documentado tanto la CIDH como la Organización de Naciones Unidas. No sé por qué Humberto Ortega siempre quiere tener esta ínfula de gran visionario, y lo que llegó a exponer es algo que todos ya sabemos. Daniel Ortega ya está perdido, ya no tiene forma de gobernar y ya no puede estar más aislado que ahora. Desgraciadamente, conversábamos fuera del aire, que las historias de nuestros países, desgraciadamente, cuando tienen esta coyuntura histórica, no se soluciona a través de la negociación, sino a través de la sangre. ¿Crees que ese va a ser el final de este régimen? Yo creería que Humberto Ortega está tratando de condicionar al pueblo de Nicaragua, indicando de que si no se hace lo que Ortega, Daniel, su hermano, pretende, es el caos, es la sangre y es la muerte. Y yo creo que el pueblo de Nicaragua no está apostando a eso. Sin embargo, la historia es muy sabia y dice que cuando se cierran todos los espacios, pues lógicamente el río busca el cauce para lograr su libertad. Y Nicaragua no está ni nació para ser un esclavo, y está ese país desde el 2018 intentando recuperar su libertad de manera cívica. En un pueblo tan católico como el pueblo nicaragüense, donde hemos visto esa manifestación religiosa de la Virgen María, ¿no? La gritería que le llaman. Así es. ¿Qué consecuencias tiene un rompimiento de relaciones con el Vaticano y que el Papa, en un acto no muy común, haya dado declaraciones contundentes contra el gobierno, contra el tándem, como dicen los españoles, Ortega-Murillo? Son unas consecuencias tan duras que Rosario Murillo se ha inventado un término que no existe, una suspensión de relaciones diplomáticas para suavizarlo, para ponerle colores rosados y chichas, como siempre lo ha hecho, pero realmente es algo muy drástico. O sea, lo que está haciendo, lo está haciendo para acabar su propia fosa, porque al final la religiosidad del pueblo nicaragüense es casi cultural. Usted mencionaba el tema de la gritería es cultural, donde hay un nicaragüense siempre hay una gritería o una purísima el 7 de diciembre. Otra cosa que es importante destacar aquí es el tema histórico. Daniel Ortega ha usado a la Iglesia Católica a conveniencia. Hay que recordar que durante los últimos años de la guerra contra Somoza, el cardenal Miguel Obando y Bravo fue convocado muchas veces por el Frente Sandinista para negociar a sus guerrilleros, para negociar reducciones de penas, para negociar flexibilidad de Somoza contra esta agrupación guerrillera, ¿no? Y luego, cuando él estuvo en el poder en los 80,
Él atacó a la Iglesia Católica, todos conocemos en Nicaragua el caso del padre Bismarck Carballo, a quien le hicieron todo un montaje denigrante, y luego en 2006 vimos a un Daniel Ortega pedirle perdón a la Iglesia Católica y reconocer que cometieron muchos errores en aras de quedarse en el poder y de sostenerse ahí a toda costa, y ahora vemos que está haciendo lo mismo, ¿no? Está atacando a la Iglesia Católica, acusando al mismo Papa y a su obispo de ser toda una mafia. Usar esas palabras para una institución tan sólida que tiene 2000 años de existencia realmente habla mucho de las ínfulas de poder que tiene Daniel Ortega y de lo que está dispuesto a hacer para quedarse ahí. El tema militar, esto lo hemos conversado en otros programas, Luis, pero ahí hay militares, pese a que ha convertido el ejército en una corporación empresarial, que también dirán: yo no me voy a suicidar, la lealtad termina al pie de la tumba, tú no te metes en la caja ni en el hueco, no te metes en la urna para enterrarte con Ortega. Pudiera haber ruido de sables en las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Yo creo que va a depender de la presión que haya sobre el ejército desde fuera, no desde dentro, desde fuera, porque Ortega contaminó a todo el ejército, a todo el Estado Mayor lo contaminó con prebenda que venía de la ayuda venezolana. Y hoy día lo único que queda es apretarlo desde fuera. Aquí tienen acciones en Wall Street y aquí pueden hacer mucho para apretar con sanciones al ejército. Sería la única manera en que la suerte que Julio César Avilés, que es el jefe del ejército sandinista, la suerte de ese ejército cambie, porque la está atando a la suerte de los dictadores Ortega y Murillo. Entre tanto sigue la represión, sigue el endurecimiento luego de la expulsión de los 222. La represión sigue, el que vive en Nicaragua siente que no tiene paz, siente que está vigilado todo el tiempo. No hay garantías. No hay garantías, la gente no puede hablar, la gente murmura en sus casas porque tiene miedo que si le escuchan decir algo que puede interpretarse de una manera equivocada, pueden ir a parar a la cárcel. Qué horror. Gracias por venir y seguiremos con esta ventana abierta, este programa por la libertad de Nicaragua. Gracias a ustedes. En instantes, el Departamento de Estado aseguró que no negocia la liberación de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Por su parte, el dictador venezolano dijo que poco le importa que Estados Unidos o Europa reconozcan los resultados de las elecciones previstas para el 2024. Lo vemos a la vuelta. Ahora los dejamos con algunos momentos de la ceremonia de entrega de los premios Oscar del pasado domingo.